Bueno, Andrés, ¿empiezo nomás? Dale. Bueno, ¿cómo están? Ahí veo a mi hermano y a mi cuñada. Hola, Yamil y Paula. Aprovechamos para saludar a la familia. Y hola a todos, ahí está muy serio Marcelo. Y bueno, muchos hermanos que conocemos de aquel lugar. Gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente. Digo yo, ¿cuántos van? Va el tercer domingo. Y, con el tema, en realidad con muchos temas de la Biblia uno se puede extender mucho tiempo si quisiera y no terminar más. Van a ver allí, o recién vi que se había conectado alguien, que es una conocida mía que invité, que es Florencia Cholo, así que bienvenida. Ya sabe toda la Iglesia de Altagracia que estás conectada, Flor. Y bueno, vamos a continuar con el tema de dones. Hoy vamos a ver el tema de dones en particular. Habíamos visto varios días de introducción en general, y les voy a compartir un PowerPoint. Eh, Vamos a hacer un chiquitín repaso. Mi idea siempre pienso, ¿no? Si hacer repasos es como por ahí no nos permite terminar de dar el tema cuando queremos. Simplemente es como para meternos en órbita. Y habíamos visto que los dones espirituales, el poder del Espíritu Santo en el ministerio. Y habíamos hablado varios pasajes relacionados, o 4 pasajes relacionados: Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12 y 1 Pedro 4. Por regla memotécnica podemos decir que son 2 en el 12 y 2 en el 4, y así nos vamos a acordar un poquito de dónde está el tema de los dones para ir y leerlos. Habíamos dado una definición del don sacada de la teología de Schaffer, que dice que un don, en el sentido espiritual, significa operación de un servicio particular por el Espíritu Santo a través del creyente. Operación de un servicio particular por el Espíritu Santo a través del creyente, y el uso del creyente para hacerlo. Somos un intermediario. No es algo que el creyente esté haciendo con la ayuda del Espíritu, ni es un mero aumento de lo que se llama un talento natural innato, ¿sí? Sino que es la obra del Espíritu. Y dicho de una manera simple y breve, o quizás que podemos llevarnos una noción, podríamos decir que es un servicio ejecutado en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? No es con la ayuda de, sino por el Espíritu Santo. Bien. Hemos visto 3 clasificaciones que nos hacen pensar en el tema de los dones. El primero se los llama dones, que nos hace énfasis en que son dados por la gracia de Dios. Hay diversidad de dones, dice el pasaje de Corintios, pero el Espíritu es el mismo. Dones es carisma, o carisma, que es justamente la gracia, el regalo, lo que es algo inmerecido. También se habla de repartimientos del Espíritu, que nos hace énfasis en la distribución. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que distribuye los dones, es el que define en cada cristiano que tenga o no tenga un don en particular, siempre al menos uno. Y también habíamos visto que los dones hacen referencia o se llaman como manifestaciones del Espíritu, y donde se ve el énfasis en el poder. 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En cuanto a dones y ejecución, tendríamos que hacernos unas preguntas ahora que vamos a ver los temas o los dones cada uno en particular. Estas observaciones que planteamos acá primero deberían ser respondidas positivamente, que son temas que vimos anteriormente al examinar 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y nos tenemos que preguntar, ¿es para edificar la iglesia? Sí, tendríamos que responder. ¿Es para el progreso del evangelio? También. ¿Es para señal de los incrédulos? ¿Sí? Y es acorde a la voluntad de Dios. Todas estas respuestas en la ejecución correcta de los dones se deben responder positivamente. Aquellas que se deben responder negativamente son las siguientes. ¿Es para beneficio personal? Los dones son para provecho de la iglesia. Es cierto que uno crece en el uso del don, es parte del beneficio y del regalo que Dios nos da y de la gracia,
pero no son meramente para el beneficio personal. ¿Sí? No es para mí, este don es para mí. No, el don es para la iglesia, puesto a disposición de la iglesia y del evangelio. ¿Incrementa mi ego y enaltece mi orgullo? Y eso está sucediendo, algo anda mal, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que los da y los da de gracia, como habíamos visto antes. ¿Carece de confirmación en la voluntad de Dios? Y decimos, yo estoy ejecutando este servicio, esta funcionalidad, pero no vemos que Dios nos avale, entonces tampoco corresponde. Y al fin, ¿hay desacuerdo entre los hermanos consagrados sobre el ministerio o función que estamos haciendo? Y si decimos que sí, también tendríamos que revisar la situación, por lo tanto las respuestas de estas preguntas tienen que ser negativas. Orientación por dones. Algo habíamos dicho, creo, muy brevemente, pero miren, quisiera que destaquemos, antes de ver el tema de cada don en particular, que es lo que todos queremos saber, a ver, con qué don me identifico o cuál es el don que creo que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida. Vemos una iglesia si está orientada por actividades, ¿qué es lo que pasa? Primero se define la actividad. Después de definir la actividad, diagramamos la tarea que va a tener esa actividad. En tercer lugar, buscamos personas para el desarrollo de la actividad en función de las tareas diagramadas. ¿Sí? Pero cuando vemos lo que Dios nos enseña a través de 1 Corintios 12, que una iglesia es guiada por dones, sucede de la siguiente manera. Primero encontramos dones en personas o personas como dones. ¿Se acuerdan la clasificación de Efesios 4? Luego que tenemos esas personas, o mejor dicho, los dones identificados, pasamos a ejecutar los ministerios sustentados en esos dones. Y finalmente, para el cumplimiento de los ministerios, desarrollamos actividades particulares. Y observemos ahí lo interesante que es una iglesia dirigida o guiada por dones más que una iglesia orientada por actividades. En la iglesia orientada por actividades los cupos se llenan, y en cambio en la iglesia guiada por dones, toda persona tiene una función para cumplir en particular, ¿no? Ahí me están mandando preguntas. ¿Son para ahora o para después? No, si querés respondemos al final, las preguntas como vos quieras. Bueno. Vamos a verlas al final, ¿te parece? Ahí podemos avanzar con el tema y por ahí quizás se van respondiendo solas estas preguntas. Bueno, por las dudas a todos los que hagan preguntas, traten de no matarme con las preguntas. Hagan preguntas en libertad, tranquilos, pero tengan compasión. Vamos a que sigue. Bueno, después de ver esto, vamos a empezar a desarrollar cada don en particular. Por una cuestión de tiempo, no pude hacer ¿cómo se llama? Una placa en particular de cada don, pero vamos a ir viendo en cada placa simplemente de qué don estamos hablando, ¿sí? Empezamos. Don de apóstol. La clasificación, o cómo vamos a ir viendo los dones, va a ser en función primero del pasaje de Efesios 4, después vamos a pasar a 1 Corintios 12 y finalmente vamos a ver el pasaje de Romanos. En Efesios vamos a ver 5 dones: el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el don de apóstol. Ahí podríamos leer, como para repasar, Efesios capítulo 4, versículo, ahí les digo, se me fue, versículo 11. Si alguien lo puede leer y luego comenzamos, muy agradecido. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien,
Muchísimas gracias. Allí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bien. Generalmente lo que rodea más al don de apóstol hoy en día no es tanto el significado o la función, sino más bien la determinación de si está vigente o no este don, ¿no? Es que hay muchas personas que se están llamando apóstol, van hacia otras iglesias y se autodenominan apóstol, ¿sí? Y como que la posición de apóstol tratan de posicionarse por encima de toda autoridad, digamos. En el Nuevo Testamento uno podía observar la autoridad apostólica, como normalmente se conoce, estaba aún quizás por encima del ancianato, pero tiene que ver porque todavía no se habían conformado las iglesias y no se habían constituido ancianos en las iglesias. Entonces, al día de hoy, el tema del apóstol muchos consideran de esta manera y de decir, bueno, nosotros somos apóstoles, entonces pueden ir en algo que va que llegar a una iglesia y decimos, vengo siendo apóstol del Señor y entonces me tienen que prestar atención, ¿no? Eh, Algo muy interesante en relación a apóstol, que vamos a considerar antes de dar alguna definición o tratar de llegar a algo en particular, es que la palabra apóstol, como nosotros la leemos en el Nuevo Testamento, es la palabra griega, y esto realmente no quisiera hablar de griego, pero es importante entender por qué está así. La palabra en griego es apóstolos, ¿sí? Muy parecida a lo que estamos leyendo ahí, apóstol, solo que le agregamos una O y una S al final, apóstolos. Y el significado, ¿sí?, de la palabra es enviado. Lo que nosotros agarramos y leemos en el Nuevo Testamento cuando encontramos la palabra apóstol, lo que estamos viendo es algo que se conoce como una transliteración. Es decir, transliterar es tomar una palabra de un idioma y prácticamente copiarla igual, con alguna variante, hacia nuestro idioma, ¿sí? La transliteración es diferente a la traducción. Una traducción lo que hace es tomar el significado de la palabra y lo escribe en nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, la traducción de apóstol sería enviado. Y entonces, en función a eso, muchos dicen, bueno, somos enviados, ¿sí? Al decir que son enviados, hacen referencia justamente a decir que son apóstol y toman el mismo significado que se tenía la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, como aquellos 12. En cuanto a los apóstoles neotestamentarios, conocemos los 12 discípulos del Señor, había características que reunían estos apóstoles. En primer lugar, eran que habían visto al Señor vivo y resucitado, podían hacer señales y prodigios, y eran los transmisores de la doctrina y los medios elegidos para escribir el Nuevo Testamento, ¿sí? Dios estableció apóstoles en los 12 discípulos, y algo muy claro que se da, por ejemplo, es en la elección de Matías en Hechos capítulo 1, que si alguien puede leer Hechos capítulo 1, 21 y 22, donde se dan las características de aquel que va a reemplazar a Judas dentro del apostolado de los 12 discípulos y que aparece allí. Alguien que pueda leer Hechos 1, 21 y 22. Es Bien. necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Perfecto. Allí vemos las palabras, gracias Yamil. Después vi que en un saludito en el chat decía Tamara, así que si está Tamara, hola Tamara, otra hermana, otro miembro de la familia. Allí dice, han estado juntos, ¿sí? Todo el tiempo. Comenzando desde el bautismo de Juan, desde que el bautismo de Juan tiene que ver porque Juan señala, Juan el Bautista es el que señala al Cristo, aquel Cordero de Dios, y envía a sus propios discípulos a seguir a Cristo, y que es la antesala, aquel que prepara el camino. Y luego dice, el que viendo el día en que entre nosotros fue recibido Cristo, ver al Cristo ascender
y en último lugar, testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, las características de aquel que iba a reemplazar a Judas tenía que reunir todo esto. Alguien que estuvo en el ministerio, vio la obra de Cristo, fue enseñado por el Señor Jesucristo, ¿sí? Y como hemos dicho, vio la ascensión de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces, si alguien al día de hoy puede reunir esas características, está complicado, ¿no? Nadie en ese sentido apostólico va a tener las características. Está bien, surgen dudas en cuanto a esto, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Pablo? Bueno, allí, como uno puede buscar en la palabra de Dios, no hay respuesta en cuanto a ese tipo de preguntas. Algunos sostienen, por ejemplo, que quizás Pedro se adelantó en la selección de un reemplazante y Dios luego levanta a Pablo, pero no lo sabemos eso, no podemos tener una respuesta. Pero pero Pablo va a manifestar que en cierta manera reúne las características que Pedro menciona aquí. No lo vio a Cristo ascendido, pero fue al tercer cielo. No lo vio a Cristo resucitado en esos periodos de 40 días, pero mejor dicho, apenas en la resurrección, pero lo vio posteriormente como un abortivo, él lo presenta como un hecho inesperado, y fue enseñado por el Señor y empujado en el ministerio cuando el Señor se le aparece para que vaya hacia adelante y le dice, no temas. Entonces Pablo, de una manera diferente, reúne todas esas características. Si nosotros queremos ver cuáles eran las funciones de los apóstoles, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Alguien que pueda buscar Efesios 2:20, otro que busque Efesios 3:5 y otro 1 Pedro 3:2. Perdón, 2 Pedro 3:2. Con respecto a estos temas, en relación a los dones en particular, si quieren hacer preguntas en particular, en cada don estaría bueno que los respondamos quizás ahora. Si las puedo responder, quedan para el final, digo, para después al final no volver a su desarrollo del tema. Así que empezamos con Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien. Aquí se muestra que los apóstoles van a establecer el fundamento de la iglesia, el fundamento doctrinal junto con los profetas, y de lo que es la iglesia donde la piedra es Cristo, ¿sí? Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, el misterio del que está hablando Pablo es la iglesia, gentiles unidos a judíos para formar parte de la iglesia de Cristo, sin limitación de etnia, raza y cuestiones sociales en particular, ¿sí? Ese misterio tenía la función de ser revelada por medio de los apóstoles. Cuando Pablo habla de misterio, no se refiere a algo que permanece oculto, sino algo que no era conocido y que es dado a conocer, ¿sí? Y si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, jamás en el Antiguo Testamento se habla de la iglesia como tal. El misterio de la iglesia es revelado primeramente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es encargado su función a los apóstoles. Y 2 Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bien, aquí lo interesante de este pasaje es que Pedro va a hacer una pequeña distinción, no citando a los profetas en la parte neotestamentaria, sino solamente a los apóstoles, y es para marcar quizás una diferencia de administración o dispensacional entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, vemos en Hebreos que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, nos habla ahora por el Hijo. Y después habla de los repartimientos del Espíritu Santo
dados y mostrados por señales y prodigios a los que escucharon los apóstoles, los que escucharon los discípulos y lo transmitieron. Es una diferencia que hace. En el Antiguo Testamento, Abraham fue considerado por los judíos como profeta, Moisés, Josué, luego Samuel, y allí se inicia toda una escuela de profetas. Pero a distinción, lo que hace mayor la obra en el Nuevo Testamento son los apóstoles. Bien. Así que el don de apóstol, en particular, fue una característica y fue una función específica que Dios, que el Señor Jesucristo estableció y dio a los discípulos para la conformación, edificación y establecimiento del fundamento doctrinal de la iglesia de aquel tiempo. Uno podía ver que, por ejemplo, en los apóstoles podían reunir hasta prácticamente todos los dones. Tenían don de milagros, don de sanidad, tenían don de profecía, tenían todos los dones. Uno ve a Pablo hacer todas las cosas habidas por haber, y si habla de las lenguas les dice a los corintios, yo hablo mucho más. Esa era la característica del apóstol, alguien con llamado y comisionado por el Señor Jesucristo para la obra, ¿sí? Así que eso es el don de apóstol. Si no hay problemas, pasamos al que sigue. Don de profeta, ¿sí? Ya vamos 20 minutos, me doy cuenta, y esto puede dar para largo. Espero que podamos terminar rápidamente y que podamos conocer todos los dones. Don de profetas. Básicamente el don de profetas son aquellos que proclamaban el mensaje de Dios y a su vez predecían el futuro, ¿sí? Sus mensajes provenían de una revelación divina. Los profetas también fueron escribientes en el Antiguo Testamento y puestos que estos fueron inspirados por Dios, pudieron dar y dejarnos el Antiguo Testamento. Algunos consideran que, por ejemplo, Marcos y Lucas, ¿sí?, y aquellos que no fueron apóstoles y que escribieron el Nuevo Testamento, ejercieron el don de profeta porque, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron conformado el Nuevo Testamento junto con las cartas de Pablo, ¿sí?, y de los otros apóstoles que escribieron. La proclamación de los profetas se evidenciaba en tres formas. La oralidad, es decir, recibían el mensaje y lo transmitían directamente, lo hacían de una manera escrita, dejando libros y redacciones, por ejemplo, los profetas Natán y Gad del Antiguo Testamento, y escritural, haciendo referencia al canon de la palabra de Dios, ¿sí? En un sentido general, el profeta es aquel que proclama y anuncia la palabra de Dios con fidelidad. Repito esto. En un sentido general, el profeta es aquel que proclama y anuncia la palabra de Dios con fidelidad. Ahora bien, para ser sincero, esto trae mucha confusión, ¿no? Porque también el día de hoy hay muchas personas que se ya autollaman profeta. Si lo queremos ver desde un sentido técnico, y yo puedo decir, Cristo viene otra vez, viene a buscar a su iglesia y con él nos va a recibir en las nubes, en el aire, yo estoy profetizando, pero estoy profetizando con fidelidad porque le encuentro la palabra escrita que así lo dice. Pero no soy un profeta en el sentido de recibir la revelación de Dios para transmitirla a la iglesia. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, algo muy interesante en cuanto a los profetas, si bien no es del Nuevo Testamento y no está referido al don en particular, tiene que ver con algo que sucede cuando Samuel, el profeta, aquel que cumple varios oficios, cumple el oficio de sacerdote, de profeta y de juez, forma algo que se llama la escuela de profetas. Y todo esto que va a surgir en el Antiguo Testamento llama la atención porque uno dice, ¿cómo hay una escuela de profetas? ¿Podemos ser profetas? Y bueno, tenemos que pensar que nunca los profetas lo fueron o por decisión o por estudio, sino que se capacitaban para conocer la palabra de Dios y poder dar con fidelidad al pueblo. Entonces nunca el don de profeta fue recibido por aprendizaje, sino por designio de Dios en el Antiguo Testamento.
La escuela de profetas fue un colegio donde se enseñaba la ley y de aprendizaje espiritual. Dice un comentarista que era un conocimiento profundo de la ley y de las revelaciones tempranas de Dios. Antes de las escuelas de profeta estaban los ancianos, que se cree que su origen está dado cuando Jetro va con Moisés y le dice: Moisés, te va a dar un pico de estrés si no pones gente que atienda los asuntos de las personas y del pueblo, y allí se hace la designación de los 70 ancianos, que después, miren cómo pasa el tiempo y sigue, que sería quizás bajo esa designación los que van a formar la Septuaginta, o la versión griega del Antiguo Testamento. Pero esos ancianos cumplían justamente la cuestión de juzgar al pueblo. Ahora, al parecer, en el tiempo de Samuel se dice que no había visión con frecuencia de la palabra de Dios, y el mismo sumo sacerdote Elí había estado perdido en permitir el pecado dentro incluso de lo que era el ejercicio del tabernáculo. Entonces Samuel va a conformar una escuela de profetas donde personas van a aprender de la ley de Dios, ¿sí? Y van a ser capaces de interpretarla y darla a conocer de una manera clara, ¿sí? Esta escuela de profetas fue una comunidad que promocionó también la adoración a través de la música. Uno va a ver que, por ejemplo, veían a los profetas danzando y cantando, ¿sí? Y elevaban toda esa función, ¿no? Esta compañía o hijos de los profetas también cumplieron la función de siervos y guías a los que el pueblo podía acudir, pero no necesariamente profetizaba en el sentido estricto de decir que recibían una revelación de Dios y la daban a conocer, ¿sí? Entonces, si uno lo quiere ver desde el punto de vista técnico, el profeta es el que da a conocer fielmente la palabra y la revelación de Dios. Pero el profeta y el don de profeta que estamos hablando, tiene que ver, por ejemplo, cuando Ágabo en Hechos capítulo, no me acuerdo si 11 o 13, se presenta y dice: Dios me ha mostrado que va a haber una gran hambruna en Jerusalén y algo que sucede en el tiempo de Clara. Él estaba presidiendo lo que va a suceder y dando acontecimientos futuros. En ese sentido, hoy no tenemos esto, porque el canon de la palabra de Dios ha sido cerrado, la profecía ha sido establecida y no hay más nada que agregarle a lo que Dios ha revelado en la palabra, en su palabra, ¿no es cierto? Así que por eso surgen quizás hoy esas confusiones, ¿sí? Porque tanto, volviendo a la anterior, el apóstol como el profeta tienen un sentido de uso general, es decir, enviado, mensajero o alguien que proclama la verdad de Dios, pero también tienen un sentido técnico o específico, ¿no es cierto? Por eso es lo que surge al día de hoy. Hasta allí vamos, seguimos al que sigue. Seguimos con el que, perdón, se me traba la lengua. Evangelistas. Muy llamativo con el don de evangelista es que es únicamente mencionado aquí en Efesios como un don, ¿sí? El evangelista es aquel que tiene la habilidad de proclamar el mensaje del evangelio con claridad, que podríamos decir excepcional. Algunos al día de hoy quieren asociar al evangelista con los misioneros actuales de manera itinerante, ¿sí? Como así Pablo predicó el evangelio donde no había testimonio previo, o bien las incursiones de Felipe, que sabemos que fue un siervo consagrado, que predicó, donde el Espíritu Santo lo llevaba a predicar tanto el eunuco como las regiones de Samaria y demás. Sin embargo, tenemos que incluir también en el don de evangelista necesariamente a Pedro, porque Pedro fue con su llamado a predicar a judíos, y el impacto de la evangelización que da a Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, en Hechos 3 y en Hechos capítulo 10 con Cornelio, realmente es evidente: 3.000 personas, 5.000 personas, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Entonces, allí vemos que como Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, a Pedro fue dado el ministerio de la circuncisión. Eso lo dice Gálatas 2, 7 y 8. ¿Alguien que lo pueda leer?
Gálatas 2, 7 y 8 Antes, dice, antes por el sí. contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bien, ahí vemos el tema del Evangelio, ¿no? Enviado y una comisión directa de parte del Señor para evangelización. Ahora bien, algo que surge y que todos nos podemos preguntar es decir, bueno, entonces yo no predico porque tengo el don de evangelista, no tengo el don de evangelista. Tenemos que destacar que la evangelización no depende de la tenencia o no de un don, porque todos somos llamados a predicar el evangelio. Es un mandato, es una comisión. Podemos verlo en Mateo capítulo 28, en Marcos 16, en Lucas, en Juan y en Hechos capítulo 1, que el Señor nos llama a predicar el evangelio. Así que no depende de tenencia o no del don, sino que es un mandato a predicar. Es cierto que hay personas que uno las ve y predican la palabra del Señor y de pronto parece que no sé cómo hacen, pero eh, todas las personas entienden el Evangelio de una manera clara y es porque existe el don de evangelista en esa persona. O sea, no por eso yo no tengo que dejar de predicar a Cristo y no por eso debo dejar de o me debo excusar en decir que no tengo el don para proclamar el mensaje cuando Dios nos está llamando claramente por mandamiento a predicar el Evangelio a toda criatura. Bien. Allí tengo una pregunta. Dice, ¿Dios usaría a una persona para transmitir un mensaje especial para alguien? Como por ejemplo, una mujer no puede quedar embarazada y el Señor le muestra a otra persona que el milagro se hará. ¿Dios haría esto hoy? ¿Qué lo puede hacer? Que lo puede hacer no me cabe duda, pero ¿lo haría? Bueno, yo me voy a quedar con la parte esa que se autorresponde la pregunta, es que Dios si lo quiere hacer, no cabe duda que lo puede hacer. Es decir, algo que vamos a ver con el tema de los dones, de los milagros y de sanidades, que eran cosas tan evidentes que no podían negarse, ¿sí? Eh, en definitiva, si Dios quiere hacer algo, va a hacer todo lo que Él quiere. Su poder, su espíritu, su presencia en nosotros no tiene limitación. Y al que cree todo le es posible. El Señor dijo, ¿no es cierto?, que si tuviéramos un poco de fe podríamos mover los montes. Ahora, en general con estas cosas yo no me pongo en discusión de si lo haría o no lo haría, pero si Dios lo quiere hacer, sí lo puede hacer. Y va a ser tan evidente que no se va a poder negar. Y siempre va a ser y reunir quizás las características que vimos al principio, que tienen que ver con es para la iglesia, para edificación de la iglesia, es progreso de aquello, es para el bien de los incrédulos y es acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? No es algo para beneficio ni gloria personal, sino más bien para la gloria de Dios. Algo que reunían los dones y la ejecución era que siempre terminaban dando gloria a Dios por las cosas que sucedían. Si vemos y encontramos algún sentido o razón egoísta en todas estas cosas, quizás entonces no tengan razón de ser o no sean movidas por el Señor, ¿no? Alguien dijo alguna vez, si Dios no lo hace, entonces otro el que lo está haciendo, ¿no es cierto? Y sabemos a qué podemos referirnos con eso, que la obra de Satanás también es un ser totalmente poderoso y muchas veces busca engañar, ¿no? Vamos a seguir. En todo esto hay personas, hay hermanos que creen directamente que nada de esto se puede, nada de esto puede suceder, ¿sí? Eh, yo aclaro y digo que personalmente creo que sí puede suceder y sobre todo lo he escuchado y lo he visto en lo que es la evangelización en zonas y que podríamos llamar inhóspitas o anticristianas, donde Dios se tiene que manifestar de una manera muy particular para que las personas y quienes predican puedan ser, ¿cómo se diría?, preservados y salvados o guiados por el Espíritu para saber lo que tienen que hacer. Algo muy interesante en cuanto a la evangelización en países, sobre todo donde
existe donde se da la religión musulmana, y donde en esos lugares justamente está la opresión y la persecución en altos grados, que la mayoría de los misioneros que están allí trabajando, ellos particularmente te confiesan y te dicen que cada día oran para saber si le tienen que hablar o no a una persona, y esperan la guía del Espíritu Santo para poder hacerlo o no. Algo que podremos nosotros evaluar y llevarnos a un punto muy interesante de la obra misionera en el libro de los Hechos, y que difiere mucho de nuestro tiempo y de nuestra tecnología que hoy tenemos, es que hoy normalmente nosotros recurrimos a consultar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, preguntando lo que tenemos que hacer, qué hacer, y qué decisiones tomaría el otro por mí. Ahora imagínese un misionero itinerante tal como lo fue Felipe, o como lo fue el apóstol Pablo, o como lo fueron los discípulos, cada uno de ellos martirizado, ¿sí? Teniendo que preguntar en algún momento por WhatsApp si tenía que hacer o no tal cosa. En aquel tiempo lo que funcionaba era el Señor me abrió puertas o el Señor me cerró puertas, ¿sí? Y eso nos habla de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, muchos conocen el libro de los Hechos, no tanto como el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? En la guía de la evangelización que iniciaba y luego continuaría a lo largo de toda la historia por todo el mundo. Muy bien. Así que hemos considerado un poquito más acerca de evangelismo en general, y una respuesta que espero que pueda haber sido de bendición o clara para quien lo preguntó. Recordemos esto: tener o no el don no me limita a predicar el Evangelio. El Evangelio la evangelización es un mandamiento dado por Dios claramente a los discípulos, ¿sí? Y uno dirá, bueno, pero fueron a los discípulos. Pablo le dice a Timoteo, te insto que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, que significa a sazón o fuera de sazón, en oportunidad, y cuando no sea oportuno, también predica la palabra, ¿sí? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El siguiente don es el don de pastor. Otro dato interesante, que el don de pastor es únicamente mencionado en Efesios como don. Vamos a ver este don y el que sigue, que sería el de maestros, y ahí vamos a cortar porque la hora avanzó. El pastorado se presenta en dos formas en la palabra de Dios. En primer lugar, es una función, es decir, los pastores es una función. La función de pastor se equipara a la función de anciano y a la función de obispo, solamente que quizás por diferencias denominacionales o religiosas, las iglesias de las asambleas han decidido utilizar más la palabra anciano para distinguirse de obispo, que lo usa la Iglesia Católica, y quizás para distinguirse de pastor, que lo usan las iglesias bautistas o pentecostales. Ahora, si nosotros vamos a cambiar los nombres solamente para distinguirnos, nos perdemos del significado de la función, y que cada uno cumple un propósito específico. Hablando de la función en particular, el pastor nos habla más bien del cuidado, el obispo nos habla de ser un sobrevedor, alguien que está velando por encima, y el anciano nos habla de experiencia y sabiduría espiritual. Pero vamos al tema del pastor como don. El tema del pastorado como don no implica que la persona que es pastor sea anciano o pastor en función, y asimismo tampoco implica aquel que sea anciano que tenga que tener el don de pastor. Algunos lo que hicieron ligar y decir que sí tienen que ser las dos cosas, pero uno puede encontrar muchas veces en las iglesias, y cometemos el error en quejarnos y decimos, ese anciano no es pastor, y quizás no, pero quizás sea un gran administrador, y en el cuerpo de ancianos se complementa, para eso es el cuerpo y la pluralidad de ancianos, de complementarse en funciones, ¿sí? Quizás sea más bien un obispo como un sobrevedor, como un administrador, o quizás también lo sea como alguien experimentado para decisiones y consejos. Pero en cuanto al don de pastor, no necesariamente implica una función. El pastorado como don va mucho más allá de esa función, ¿sí? Eso es lo que acabamos de decir. Las
habiendo hecho esta aclaración de distinción entre pastor como función y pastor como don, vamos a ver qué es lo que tiene el don de pastor en sí, y que tiene que ver más que nada con aquel oficio de campo de cuidado de las ovejas, de allí viene, ¿no? Y el pastor, si queremos dar 3 puntos en relación al pastor y el don que se manifiesta en una persona que tiene este don, el pastor es el quien cuida las ovejas del lobo, ¿sí? El pastor anticipa y protege las acciones, o protege y anticipa de las acciones de Satanás, y advierte tanto a los hermanos en general, o en particular las asechanzas que se pueden hacer a nivel eclesial, es decir, de toda la iglesia, o individuales del enemigo. Es decir, el pastor cuida las ovejas del lobo. También el pastor muestra a las ovejas los campos verdes, es decir, dónde van a comer las ovejas. Algo muy interesante y que quizás diferencie un poco al pastor del enseñador, es que el pastor no da de comer a las ovejas, sino que les enseña a las ovejas a comer bien, ¿sí? Esto se ve muy, muy claro en las tareas de campo. Es un error pensar que aquel que enseña es pastor, dado que si bien el pastor enseña, es más bien el pastor un proveedor del lugar en que las ovejas deben tomar el alimento. A función, observemos, por ejemplo, que el pastor solo en contadas ocasiones va a alimentar literalmente a la oveja. Es decir, darle la comida a la oveja en la boca, ¿sí? O a la cabra o lo que sea. Y esto solamente va a ser cuando la oveja se encuentra enferma. Esto es muy importante en el sentido, porque el pastor lo que hace es que la oveja trate de crecer por sí misma, ¿sí? Sepa diferenciar, le muestre el pasto verde, coma la oveja y ella misma disfrute del alimento, ¿sí? El pastor va a guiar a las ovejas por el camino correcto y las va a traer a las ovejas de vuelta al rebaño, y diríamos más al rebaño que al redil, ¿sí? El redil es el lugar físico, pero el rebaño es la compañía de las ovejas, ¿sí? Independientemente de dónde se encuentren. ¿Se entendió esto? A veces, para diferenciar lo que quise decir de pastor y de maestro, es que muchas veces, dejé de compartir. Bueno, muchas veces el tema de enseñar y de enseñar y enseñar no le permitimos, o sea, de impartir el conocimiento ya dado, sin posibilidad de aprendizaje a la persona, lo que estamos creando son personas totalmente dependientes del enseñador. En cambio, el pastor va a permitirle a la oveja aprender de cuáles son los mejores alimentos y va a ejercitar el discernimiento de la oveja para que sepa darse cuenta cuando una enseñanza es buena y cuando una enseñanza es mala, ¿sí? Si la iglesia crece simplemente siendo impartida, pero no por crecimiento propio, es un peligro para la iglesia porque no hay un desarrollo comunitario en general de cada miembro. Bien. Bien, aquí también es cierto, hay algunos que, por ejemplo, ponen el don de pastor maestro como un solo don. Sin embargo, nosotros vamos a ver que el don de enseñanza se manifiesta aparte y totalmente separado del don de pastor. Eso cuando veamos el don de maestro, que es enseguida. Hechos 20:28 dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, el cual ganó por su propia sangre. Allí en Hechos, por ejemplo, vemos lo que hablábamos antes de la función, se habla de pastor, se habla de rebaño y se habla de obispo, apacentar desde la raíz de pastor, ¿sí? Y que ahí funciona o está dado como función al tema del pastorado y no como don. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos con el último. Ya no voy a poner la plantilla, la pongo para que se pueda ver nomás. Pero el último sería el de maestro. Como alguien dijo, como muchos libros, algunos lo pueden encontrar, lo ponen juntos al de pastor y maestro, pero luego en los otros libros se los separa. Bien. ¿Quiénes eran los maestros? Eran aquellos
o son aquellos que tienen el don especial y el cargo de enseñar la palabra de Dios. Con respecto a esto, escribe Francisco Lacueva: el hecho de que los pastores y maestros vayan unidos por un mismo artículo determinativo da a entender que una misma persona ha de ejercer ambos ministerios, pues el pasto es la buena doctrina. Sin embargo, en Romanos 12:7 y 1 Timoteo 5:17 aparecen dichos ministerios en manos de distintas personas, lo cual indica, aun cuando todos los pastores han de ser competentes para enseñar, hay líderes particularmente equipados para la enseñanza, mientras que otros destacan por sus dotes de gobierno y son especialmente dignos de doble honor los que ejercen fielmente ambas funciones. Es decir, lo que está diciendo Francisco Lacueva, que aunque es cierto que el maestro enseña, el pastor enseña, también el maestro tiene una función separada y está completamente distinguido. En definitiva, el don de maestro se asocia con la enseñanza, ¿sí? El verdadero enseñador, dice Raúl Caballero Yacoub, aunque se destaca por su amor por la palabra, tiene que amar mucho más a las almas, sin lo cual la doctrina impartida carece de un elemento esencial para lograr el efecto esperado. Dicho de otra manera, lo que sucede a los tiempos de hoy, que existe el gran amor por el conocimiento, el gran amor por las palabras, el gran amor por la teología y la sistematización de la misma, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar quizás maestros que están enseñando de la palabra de Dios, pero sin amor a los oyentes. Es decir, solamente enseñan para demostrar lo que han aprendido o lo que están estudiando, y entonces al no tener amor por las personas es una doctrina impartida que carece, como dice Raúl Caballero Yacoub, de ese elemento esencial y no produce el efecto logrado. El enseñador lo que va a tener es el amor por las almas. Cuando uno ve, por ejemplo, al Señor Jesucristo, que es el maestro totalmente destacado, lo ve enseñar la palabra de Dios, lo hace a un pueblo judío capaz de entender, porque lo hace en la manera en que el pueblo judío vivía en el tiempo. Les pone ejemplos comunes y cotidianos, no les habla de cuestiones muy complejas, simplemente le pones en las parábolas casos particulares que ellos vivían particularmente en cada momento, de tal manera que ellos pudieran entender cada una de las palabras que el Señor Jesús decía. Es decir, el Señor conoce la necesidad, el Señor Jesucristo conocía la necesidad de los oyentes, enseñaba conforme a la necesidad de los oyentes también, ¿sí? Y la enseñanza que él impartía era en función de lo que aquella persona estaba requiriendo oír en aquel momento. Uno puede ver, por ejemplo, que al joven rico no le habló de nacer de nuevo, ¿sí? Ni a Nicodemo le habló de otras características en particular. Cada uno, como Señor, como maestro, como enseñador, miraba a las personas, tenía compasión de ellas, como ovejas que no tenían pastor, y enseñaba acorde a eso. Así el maestro va a ser aquella persona que por amor a las almas va a enseñar y va a dar el alimento espiritual que la persona está necesitando. Es decir, no existe el maestro en función de la enseñanza, sino más bien existe la enseñanza en función de las personas que necesitan oírla. Y allí es donde entra el enseñador a dar a conocer la palabra de Dios, y más con el don para que estas personas puedan escucharla, puedan entenderla y sea realmente lo que ellos están necesitando en aquel momento específico de sus vidas. Allí, por ejemplo, en Romanos 12 se ve la diferenciación y se dice que en Romanos 12, 6 y 7, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, ¿sí? Allí nos está dando algo muy particular, que normalmente podemos quizás equivocarnos en el hecho de querer compartir
lo que hoy conocemos más como el púlpito, aunque el púlpito es algo más moderno, si bien surge en la época de Nehemías, cuando Esdras pasa y se menciona por primera vez en toda la Biblia un púlpito, donde se enseña la ley de Dios, que era tan grande que entraban todos los levitas y aquellos que comentaban para que todo el pueblo escuchara. Si bien lo que quería decir que a veces por el hecho de querer compartir y dar lugar a muchos hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que el que tenga que enseñar, lo haga, o el que tenga el don de enseñanza, es el que tiene que enseñar. Si no, perdemos el objetivo del don dado a la iglesia, o dado en los hermanos en la iglesia. Juan Calvino decía que el apóstol recomienda a los maestros una sólida instrucción, en el sentido de que aquel que tenga el don de enseñar, sepa que debe dirigir a la iglesia por medio de una enseñanza verdadera, procurando por medio de la doctrina que la iglesia aproveche y sea correctamente educada. ¿Sí? Pablo va a decir esto, 1 Corintios 12, 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Y sabemos que la respuesta es no. Entonces en la iglesia los que deben enseñar son los que el Señor ha puesto con el don de maestro, ¿sí? Particularmente, y lo pienso a nivel de reunión congregacional, ¿no? Cuando la iglesia está reunida al solo nombre del Señor Jesucristo como congregación. Las palabras enseñanza que se usan y maestro tienen que ver con un origen que nosotros en nuestro castellano se traducen como didácticas o, por ejemplo, en el griego era didáscalos. Es decir, nos hace pensar en esa facilidad de dar didáctica, de que la gente pueda entender y pueda asimilar lo que está uno escuchando en función de la enseñanza, ¿sí? A ver, no sé si me voy a ir un poquito de tema. Algunas conclusiones del don de maestro, y con esto cerramos. Nosotros hoy creo que corremos el riesgo con el tema de la cantidad de materiales que hay disponibles, ¿no? Cantidad de videos y cantidad de cosas. Pero particularmente pienso que Dios no se ha equivocado en nuestras iglesias, en la repartición de los dones y en haber dado el don de maestro a la iglesia local en particular. Por lo tanto, creo que si bien tenemos gran cantidad de materiales, de videos de YouTube y un montón de cosas, tenemos que velar por la iglesia y su crecimiento. Esto no significa que no vamos a invitar y vamos a pedirle a alguien que nos enseñe, si no, no podría estar hablando en ningún momento, pero creo que Dios tiene una función especial dentro de cada iglesia, porque las iglesias son todas diferentes, ¿sí? Y muestran una faceta de Dios en particular en el ámbito donde cada iglesia ha sido establecida. Entonces, pienso que la iglesia debe preocuparse en buscar justamente quién es Dios a través de su Espíritu, ha repartido el don de enseñanza y potenciar ese don a través de justamente dar las oportunidades y la capacitación o la guía para que esto suceda, ¿no es cierto? Algunas conclusiones que tenemos que tener en cuenta para la iglesia es que la enseñanza tiene que ser dada por aquellas personas en quienes el Espíritu Santo ha repartido el don de maestro. Esto no quita que una persona no pueda dar un consejo. Esto no quita que una persona no pueda hacer un discipulado, una reunión de familiar, o que no pueda tener un grupo pequeño en su casa. No, estamos hablando a nivel congregacional, ¿sí? De dirección de la iglesia. En segundo lugar, entender que la enseñanza no es transmisión de conocimiento, sino más bien es la guía del Espíritu en cuanto a lo que la iglesia, los hermanos o el grupo pequeño requiere aprender o iluminarse, en el sentido de que la iluminación es la correcta aplicación de la palabra de Dios, ¿sí? Y la interpretación, ya que todos los dones son edificación,
y darle en esta función de enseñanza la interpretación correcta de las Escrituras con la delicada aplicación de la palabra a la situación particular de los que están aprendiendo o oyendo, ¿sí? Quiero distinguir esto. Una cosa es la aplicación y otra cosa es la interpretación. La interpretación es lo que el pasaje dice realmente y la aplicación es cómo lo puedo utilizar en mi vida hoy, ¿sí? Y por último, en cuanto al don de maestros y enseñanzas, podría decir que no, tenemos que tener el cuidado de no casarnos con autores y comentaristas, ¿sí? El don de maestro no proviene de una afiliación, por así decirlo, con corrientes doctrinales o pensadores actuales, sino que viene por la gracia de Dios. Tener el don, y quiero que se entienda, no es algo, el tener el don de enseñanza no es algo que va a ser plenamente suficiente. Se requiere que tengamos una vida de santidad y de crecimiento en la palabra de Dios. Cuando escribe el autor de los Hebreos, le dice, debiendo ser ya maduros, tienen necesidad de que se los enseñe, de que se nos vuelva a enseñar otra vez los rudimentos, las cosas básicas, y tenemos que volver a empezar, y no le podemos dar alimento sólido. Bien, así que allí hemos visto estos primeros 5 dones. El tiempo pasa muy rápido, realmente no pensé que iba a llevar tanto, y quería avanzar un poquito más con los demás. Tengo allí unas preguntas. Dice, una vez identificado el don, ¿cuáles son los requisitos para ponerlos en práctica? Dice, por ejemplo, el obispado en 1 Timoteo 3, ¿qué dones son para hombres y para mujeres? Bueno, primero el obispado y la función de anciano no es un don, es una función. Y las funciones han sido delegadas, la función de anciano, pastor, ¿sí? U obispo, ha sido delegada a los hombres, solamente, varones. El diaconado, sí, la mayoría siempre es un tema de discusión, pero particularmente me inclino a pensar que el diaconado también es dado para mujeres, por la forma en la que se expresa allí en 1 Timoteo, ¿no? Lo que, algo que tenemos que tener en cuenta, el diaconado no es tarea de decisión, es una función de servicio, ¿sí? Diácono viene de la diaconía y que tiene que ver con servicio. Se traduce a veces diácono o a veces se traduce servidor, se traduce y tiene que ver con servicio, ¿sí? Podría buscar varios autores e incluso aquellos autores que sean más conservadores encuentran que existe un gran tema en relación a eso y se van a inclinar a pensar también que es posible, ¿no? Después se habla de diaconisa en el libro de los Hechos y en los saludos de Pablo también se habla de diaconisa. Pero el problema que quizás nos tengamos es que la función de diácono es una función de servicio. Si nosotros identificamos hoy tranquilamente, me estoy yendo de tema, esta no era parte de los dones, y en cualquier momento me pueden matar. Si nosotros identificamos, por ejemplo, en nuestra iglesia, va a ver que hay muchas mujeres sirviendo, ¿sí? Pero no es una función de autoridad, sino es una función de servicio. La autoridad delegada está dada solamente está dada solamente a los ancianos y pastores y obispos. Ahora bien, una distinción importante. Como dijimos, que existe el don de pastor y que no necesariamente tiene que ser una función, existe el don en la mujer como pastora, pero no para dirección de iglesia. ¿Se entiende? No puede haber una pastora a nivel de cuestión, ¿cómo se diría? Consejo pastoral o cuerpo de ancianos dirigiendo la iglesia. Esa función solamente ha sido delegada a los varones en la iglesia. Pero otra cosa es el don, ¿sí? Una cosa es el don y otra cosa es la función. Así que si ustedes escuchan y se dice por allí, la pastora de la iglesia tal, no estaría bien porque Dios no dio esa función
a la mujer de pastorear la iglesia a nivel función, ¿sí? Espero que haya quedado claro eso, ¿no? No existe una enseñanza en el Nuevo Testamento, ni no hay forma de poder hacerlo y de tomar algo así para decir que la mujer puede ser pastora a nivel congregacional. Y otra cosa es que uno puede ver que sí existen mujeres que sí pastorean un grupo de ovejitas mujeres y que las lleva y les trae, les da el alimento espiritual y ejercen un discipulado y está perfecto, ¿no? Bien. Hasta ahí llegamos, Andrés. No sé si hay alguna otra duda o algo que quieran preguntar. Esa pregunta que se había hecho al principio de si así como el Espíritu Santo da el don conforme a su voluntad, si puede sacarle el don a la persona. Y la otra pregunta es si puede cambiar el don según la necesidad que haya en una iglesia local. Bien. Bueno, antes voy a responder que me quedó pendiente, perdón Andrés, que acá decía, una vez identificados los dones, ¿cuáles son los requisitos para ponerlos en práctica? Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento santo, útil, enteramente preparado para el Señor, ¿no? El requisito siempre para servir, que la ejecución del don nos lleva a servir, es la santificación. Una vida de comunión con Cristo, santificación. Ese es el requisito. En cuanto a la pregunta que les quiero buscar, la Biblia jamás habla de que el Espíritu Santo quita un don. Lo único que habla es que el Espíritu Santo se apaga o se contrista, ¿sí? Entonces, yo diría, y porque no hay evidencia de que haya un don que se quite, de que en realidad el don lo dejamos de ejecutar porque estamos apagando al Espíritu. Estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces no puede ejecutar la función dentro del creyente como él quisiera. Y puede cambiar el don según la necesidad de la iglesia local. Pienso más que nada, no creo que los dones se cambien. Hay un tema ahí que, bueno, que no está específicamente definido en relación a los dones, que tiene que ver que cuándo es que son asignados los dones. Bueno, por ejemplo, la pregunta es si los dones son dados en el momento de la salvación, y un escritor, que es Walburg, él dice, las escrituras no dan una respuesta clara, mas por la naturaleza del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre al momento del nuevo nacimiento y la colocación resultante del creyente en el cuerpo de Cristo, sería razonable deducir que los dones son otorgados al mismo tiempo en que el creyente es colocado en el cuerpo, aun cuando dichos dones no sean observados ni ejercidos inmediatamente. De consiguiente, los dones espirituales acompañan al bautismo del Espíritu Santo, aun cuando su otorgamiento no esté incluido en el acto mismo del bautismo. Básicamente, traducido por ahí, porque uno lo lee, es medio rápido, la Biblia no declara y dice, bueno, los dones fueron dados en el momento de la salvación, pero por el contexto da la idea de que sí son dados en ese mismo momento. Es decir, el Espíritu Santo ingresa a nosotros, ingresa y ya hace la distribución de lo que corresponde y nos ubica en el cuerpo de Cristo como corresponde. En el proceso vamos conociendo cuál es nuestra función, vamos conociendo cuáles son nuestros dones y cuál es nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo, pero ya han sido dados esos dones, ¿sí? ¿Cambiarán los dones según la necesidad? Son los repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, yo creo que más que cambiar, los dones se van a manifestar en función de la iglesia. Y también, podría decir, esto ya es una cuestión más de experiencia, que muchas veces las personas no tienen el don, pero ejecutan la función, ¿sí? Por la necesidad de la iglesia en un momento dado y en particular, y son ayudados por el Espíritu Santo y el poder de Dios para hacer esa función, ¿sí? Por ejemplo,
¿qué podemos decir de aquellos hermanos que van y se dedican a la fundación de iglesias en lugares donde no hay ni un hermano conocido y empiezan desde cero? Esas personas tienen que predicar el evangelio, enseñar la palabra, ejecutar el servicio, administrar el dinero, presidir a la gente, tienen que tener el don misericordia con los que están allí, y uno se pregunta, ¿tendrá todos los dones? ¿Dios habrá dado a los misioneros que hacen eso todos los dones? ¿O simplemente Dios, por el poder del Espíritu Santo, aunque ese mi hermano tenga dones en particulares, lo apoya para que realice toda su obra? Por otro lado, nos lleva a pensar que las iglesias, si bien son locales a nivel congregación, son algo que se conoce como autonomía, pero hay algo que está aparte de eso, que es la interdependencia de la iglesia. Es decir, la iglesia local no puede funcionar como si las otras iglesias no existieran, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso que se llama interdependencia, quizás lo vemos en Efesios 4, cuando habíamos visto la clasificación, que Dios dio dones a los hombres, o dones como hombres, y entonces allí Dios ha dado personas que ministren a través y en las iglesias, más allá de su ámbito local. Entonces ciertas necesidades son suplidas por hermanos de otras congregaciones. Y eso nos debe llevar a meditar, a trabajar como cuerpo de Cristo y como iglesia universal de Cristo, a ver todo eso. Dios no se ha equivocado, pero en la repartición de los dones, de ninguna manera. Pero sí nos ha mostrado y nos muestra que su iglesia tiene que su iglesia es una sola, independientemente de nosotros nos juntemos y estemos. ¿Sí? Bien. Allí tengo una última pregunta. Dice, respecto a la mujer, ¿puede predicar? ¿En qué sentido? Todos somos llamados a predicar. Pero por supuesto que puede. No sé a qué se refiere por ahí, si estás Al refiriéndose a la frente de la plataforma del iglesia, púlpito. desde el púlpito. Ajá. Ah, bueno, eso, de olvidar la respuesta a eso va a ser, hable con los ancianos de la iglesia y la interpretación que ellos tienen, ¿sí? Y resuélvanlo allí. Hay temas que una persona, que nadie tendría que responder en función de cada iglesia local, que eso genera problemas y líos. Yo no quiero decir ni que sí, ni que no, ¿sí? Aunque Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, y lo está diciendo a nivel congregación. Reunión congregacional, y lo que se conoce como reunión congregacional, es sin límite de edad ni de llamado convocatorio. Es decir, no es una reunión de adolescentes donde está dado a que asistan adolescentes en particular. La reunión congregacional es es una reunión abierta y libre para todos los hermanos de la iglesia, y allí Pablo lo dice expresamente, prohíbo a la mujer enseñar. ¿Sí? Creo que estamos completos con las preguntas. Quedó una ahí, pero me parece que ya se contestó también qué dones son para hombres y mujeres. Creo que son todos los dones para todas las personas, ¿verdad, Eleazar? Creo que quedó respondida también esa pregunta con tus explicaciones. Sí, 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 Así, sí. Ahí la palabra hombres, cuando dice dio dones a los hombres, se refiere es un término genérico, ¿sí? así que Varón y tanto mujer. hombres y mujeres debemos arremangarnos y poner manos a la obra, ejercer el don que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. No hay excusa, creo, en base a lo que venimos viendo.